Así que durante los próximos minutos vamos a estar dedicados especialmente a este tema en particular. La clase de hoy, esta del dinero y las finanzas, va a estar dividida en dos. Hoy tenemos la primera parte. El próximo domingo, si el Señor lo permite, tendremos la segunda parte de esta clase. Así que les voy a pedir que oremos y demos gracias al Señor en esta mañana. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio de poder celebrar tu resurrección un domingo por la mañana. Hay gozo, hay gratitud en nuestro corazón y hay, Señor, sobre todo la certeza de que tú, Señor, te levantaste entre los muertos, y ese es el motivo de nuestra adoración. Queremos orar especialmente por esta clase de matrimonios y pedirte, Padre, que hables a nuestros corazones y a nuestras vidas, y especialmente a los matrimonios que están aquí y los que incluso van a ver esta clase por internet. Señor, que tú extiendas gracia, y que si hay matrimonios, Señor, que están en este momento divididos y hasta contemplando la separación por causa de asuntos, Señor, como estos u otros, Señor, recuérdales que no hay nada que el Evangelio no pueda solucionar. Así que, Padre, gracias por fijar nuestros ojos en Cristo, y gracias por mover nuestra mente y nuestros corazones, Señor, a este deseo de seguir creciendo en tu palabra y en tu verdad. Eso en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Y amén. Como les decía, en la clase de hoy, esta clase número 14 de matrimonios, vamos a estar hablando acerca de el matrimonio y el dinero, el matrimonio y las finanzas. La clase, de nuevo, va a estar dividida en dos y vamos a abordar algunos aspectos teóricos básicos, pero la próxima semana vamos a hablar de algunos aspectos prácticos, cómo trabajar un presupuesto familiar, cómo poder hacer supervisión de las finanzas, e incluso algunas herramientas que ustedes pueden usar, aplicaciones, plantillas y cosas que pueden usar para poder trabajar un presupuesto familiar si es que no lo tienen, o si ya lo tienen, cómo pueden hacer revisiones periódicas y cómo pueden comprometerse para que ese presupuesto funcione y no sea solo algo de papel. Pero en el fondo de lo que vamos a estar hablando es de cómo, de nuevo, el Evangelio moldea nuestra visión del dinero, y al moldear nuestra visión del dinero y también nuestra visión del matrimonio, podemos tener una perspectiva correcta del dinero en el contexto del matrimonio. Los gurús del matrimonio, los estudiosos, las encuestas y todos los que hacen trabajos alrededor del matrimonio dicen que hay tres grandes problemas que generan conflictos en una unión matrimonial: el sexo, la crianza y el dinero. La mayoría de inconvenientes giran alrededor de esos aspectos: infidelidades, disparidades en la crianza, aspectos que tienen que ver con los hijos o asuntos relacionados con el dinero. ¿Por qué los esposos y las esposas pelean acerca del dinero? Yo creo que si ustedes son matrimonios aquí de por lo menos más de un mes de casado o de una semana de casado, ya sabrán lo que es tener diferencias por causa del dinero. Pero ¿cómo podemos evitar esas peleas por dinero? ¿O cómo podemos aprender a hacer una vida financiera que produzca gozo dentro del matrimonio y que eso no sea una carga? A veces pareciera que dentro de los matrimonios el hecho de no tener es un problema, pero el hecho de tener es otro peor. Y entonces puedes escuchar la queja de cuando no teníamos, estábamos mejor que ahora que tenemos. Y eso revela que hay cosas que están funcionando mal acerca de cómo ese matrimonio, que está compuesto por dos individuos pecadores, están teniendo perspectivas equivocadas acerca del dinero, y de eso es de lo que vamos a estar reflexionando en la mañana de hoy. Ustedes tienen sus hojas, sus folletos, no los boten porque nos van a servir también para la próxima semana, pero ustedes pueden mirar ahí que el primer punto que vamos a desarrollar es que el dinero es un asunto espiritual. Lo primero que tenemos que decir es que el dinero es un asunto espiritual. Y yo espero que me dejen desarrollar esa idea antes de que su mente se vaya a pensar cualquier cosa. En una sociedad materialista y de consumo como la que nosotros vivimos,
nosotros vivimos preocupados por el dinero en asuntos comunes, ¿verdad? Cuánto invertimos, cuánto ahorramos, cuánto nos gastamos, cuánto cuesta esto, cuánto cuesta aquello, nos endeudamos por esto, nos endeudamos por aquello, es sabio comprar esto, no es sabio comprarlo, esto me gusta, lo compro y punto. Y todo está girando alrededor precisamente de nuestras posibilidades. De hecho, es esa misma sociedad la que nos modela la idea de que entre más dinero tenemos, más felicidad podemos comprar. Entonces, tú puedes escuchar cosas como el dinero no compra la felicidad, pero puedes llorar encima de una cama de billetes, ¿cierto? Y lo que no queremos en esta clase, y en este primer punto que abordamos, y en nuestras vidas en particular, es dividirnos en dos categorías. No queremos ser personas que tienen por un lado una perspectiva del dinero secular, mundana, terrenal, materialista, y por otro lado los asuntos espirituales donde la Biblia no dice nada. O sea, no queremos que dentro de nuestros matrimonios, e incluso en nuestros propios pensamientos, exista la idea de, mira, el dinero déjame administrarlo a mí, el domingo en la iglesia hablamos. Esas son dos cosas diferentes. Nada tiene que ver la Biblia, nada tiene que ver la iglesia. Déjame que yo soy el que trabajo, déjame que yo soy el que invierto, déjame hacer lo que yo tengo que hacer. Sin embargo, Jesús declara en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y el término servir tiene que ver con la idea de alguien que es esclavo o que se somete al señorío de otro. Un discípulo cristiano no puede dividir sus lealtades entre Dios y entre el dinero, quien a menudo es concebido en la Biblia como un Dios con D minúscula. El dinero no puede ni debe ser el amo del creyente, porque solo Dios tiene ese papel. Ahora, tal vez nosotros decimos, mira, el dinero no me controla a mí, yo controlo al dinero. Y es muy difícil realmente llegar a admitir que hay un servicio o un señorío del dinero sobre nosotros, o un servilismo de nosotros hacia el dinero. Eso es muy difícil verlo, especialmente porque siempre estamos justificando con la utilidad del dinero todo lo que hacemos con él. Pero si nosotros estamos viviendo una vida de desosiego, de falta de contentamiento, una vida de avaricia, en la que no hay gozo nunca, si hay o si no hay gozo, tú no puedes decir que el dinero no es tu Señor, porque está controlando tus emociones, está controlando tus relaciones, está controlando lo que haces, está controlando lo que planeas, está controlando tu futuro, tu presente, está controlando todo. Y es a eso a lo que se refiere la palabra cuando dice que nosotros no podemos servir a las riquezas de este mundo. Así que en el orden de nuestras prioridades, el dinero no debe competir con nuestra espiritualidad, sino que nuestra espiritualidad debe ayudarnos a tener una perspectiva correcta del dinero. La manera en cómo tú administras el dinero dice algo acerca del papel que el dinero tiene en nuestras vidas. La forma en que administramos el dinero dice algo acerca de el papel que el dinero tiene en nuestras vidas, pero sobre todo también de la condición espiritual que está gobernando esa actitud frente al dinero. De nuevo, tu dinero, mi dinero puede ser utilizado para propósitos de santificación personal, del avance del reino, de promover la gloria de Dios, de ayudar a otros, de hacer muchas cosas que tienen que ver con el reino, pero también puede ser utilizado para subsidiar nuestros pecados, nuestras avaricias, nuestra falta de contentamiento, nuestro deseo por tener más y más, nuestra codicia, etc. Así que no podemos negar que el dinero, al ser nosotros creyentes y espirituales por la naturaleza que tenemos en Cristo Jesús, es un asunto espiritual que no está separado de nuestras responsabilidades. Así que de la misma manera que nos ocupamos de la oración, de la misma manera que nos ocupamos de cuidar nuestros hábitos santos, de la misma manera que nos ocupamos de estudiar la palabra de Dios, de la misma manera que tener un matrimonio tiene que ver con la espiritualidad, también administrar el dinero está relacionado con nuestra espiritualidad. De hecho, mis amados, la Biblia
menciona más el dinero que el infierno en el Nuevo Testamento. No vamos a decir que ahora lo que tiene que ver con el dinero es más importante que la doctrina del infierno. Lo que estamos diciendo es que es evidente que en el Nuevo Testamento hay un énfasis particular. De hecho, ustedes pueden leer el Evangelio de Lucas, hay relatos directamente del Señor Jesucristo hablando acerca de cuál debe ser nuestra relación con el dinero. Parábolas que están relacionadas con el dinero. Y la Biblia no es escasa en darnos razones o argumentos acerca de cuál debe ser nuestra actitud frente a las posesiones materiales. Así que como esposos, como esposas, como padres, como creyentes, somos responsables de cómo administramos este aspecto en nuestras vidas, si está siendo espiritual o si no está siendo espiritual. Ahora bien, usted dirá, bueno, pero de alguna manera hay que pagar, eso suena bien, suena chévere, pero alguien tiene que trabajar, los recibos no se pagan solo, alguien tiene que comprar la comida y alguien tiene que esforzarse para que el pan llegue a la mesa. Sí, pero nuestra confianza no está ahí. Proverbios 11:28 dice, el que confía en sus riquezas caerá. Y desde esa perspectiva, eso es Proverbios 11:28, desde esa perspectiva, el dinero es un instrumento que en las manos de alguien con entendimiento espiritual puede ser usado sabiamente para satisfacer las necesidades que nosotros tenemos, pero de ninguna manera para que se convierta en un señor nuestro o que nosotros seamos sus siervos. Miren lo que dice 1 Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Bueno, porque son inciertas. Por el contrario, pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El 18 dice, a los ricos diles que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna. Allí está la declaración de espiritualidad del dinero. Es más, si ustedes lo prefieren, ahí está el manual de uso del dinero para un cristiano. No confíen en sus riquezas, sino en el Dios vivo. No pongan su esperanza en sus riquezas, sino en el Señor. Que sean abundantes en todo, pero especialmente en confianza en el Señor, porque las riquezas de este mundo son inciertas. El Señor Jesucristo dijo que nosotros debíamos atesorar tesoros en el cielo y no en la tierra, donde la polilla y el orín corroen. Hace falta tiempo para probar toda la enseñanza bíblica acerca del hecho de que poner nuestra confianza en las riquezas de este mundo es necedad y nada más que necedad. Así que en vez de confiar en las riquezas, lo cual es incierto, inseguro, lo cual es frágil y puede desaparecer en cualquier momento, tenemos que poner nuestra confianza en Dios, que nos da todas las cosas. Así que incluso cuando no tengamos dinero, todavía nos queda el Señor, en quien nosotros podemos confiar y quien provee conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, como lo ves, la espiritualidad del dinero consiste en que si no hay dinero, ¿pudiera yo seguir siendo fiel al Señor? ¿Si pudiera yo seguir siendo un hijo de Dios? Seguro que sí. Pero si Dios no está, no importa cuánto dinero yo tenga. Y la parábola de el rico insensato garantiza eso. El hombre se dedicó a acumular y acumular y acumular, y un día le dijo, mira, necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma y todo lo que has atesorado, de quién será? Así es todo aquel que hace tesoros en esta tierra, porque esas son las riquezas de este mundo. Se van. La gente dice, mira, yo no quiero perder dinero, por eso voy a comprar Bitcoin. Y mañana no hay Bitcoin. O cayó el mercado. Y toda esa riqueza que había ayer, ya hoy no está, de un día para otro, casi que literalmente. Así que, mis amados, la Biblia enseña que el dinero es un tema espiritual. Tiene que ver con nuestra espiritualidad. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente punto,
que es cómo traemos ese entendimiento al matrimonio. Y vamos a hablar específicamente del presupuesto familiar. Como les dije, hoy estamos empezando a abordar algunos aspectos generales, pero en la próxima clase queremos ser incluso más específicos y hablar de temas del ahorro, la deuda, cómo pueden los matrimonios manejar esos aspectos y también proveer algunas herramientas para poder trabajar presupuestos, cómo calcular una deuda, cómo calcular la capacidad de endeudamiento, hasta cuándo yo puedo endeudarme, etcétera, etcétera. Cuáles son deudas legítimas y cuáles no. Entonces, ver a la luz de la palabra de Dios todas esas verdades y cómo pueden ser útiles para nuestro matrimonio. El primer aspecto que necesitamos conocer para trabajar en un presupuesto familiar, todavía no vamos a llegar allá, vamos a sentar las bases, es definir lo que dentro del matrimonio cada uno valora. Lo que dentro del matrimonio cada uno valora. En economía hay algo que se enseña que se llama la teoría del valor. Bueno, hay perspectivas económicas para la teoría del valor. Hay una perspectiva marxista, hay otra perspectiva capitalista, hay una perspectiva liberal de las escuelas austriacas, etc. Pero independiente de cuál sea la perspectiva desde la cual se asuma lo que entendemos que le da valor a las cosas, hay un aspecto en común en todas esas perspectivas. Y es que el dinero en sí mismo no es nada. O sea, el dinero, hablando del dinero como tal, el papel no es nada. Sí, o sea, eso yo creo que ustedes pueden verlo en las esquinas cuando pasan y ven a muchachos vendiendo bolsos hechos con billetes de otro país que ya no tiene ningún valor. Porque el dinero es eso. En sí mismo es papel. Pero ¿qué es lo que determina el papel del dinero? Bueno, de acuerdo con estas teorías económicas, es que cada cosa tiene un valor. Unos dicen de acuerdo con la demanda, es decir, cuánto se necesite. Otros dicen de acuerdo con el trabajo que se invierta para obtener eso. Lo cierto es que como quiera que sea, el valor de las cosas no está determinado por el dinero. El dinero solo es la representación por medio de la cual el valor de eso se puede intercambiar y pasar de una mano a otra. Entonces, el dinero es solo un indicador de valor. Así que cuando nosotros estamos peleando por dinero, no estamos peleando por el papel. Estamos peleando por lo que nosotros estimamos que tiene cierto valor y la perspectiva personal que dentro del matrimonio cada uno tiene de ese objeto y del valor que tiene. Me explico. En un matrimonio yo puedo percibir que un teléfono tiene un valor y mi esposa puede percibir que ese mismo teléfono tiene otro valor. Él tiene un símbolo en dinero, $1,000,000, digamos. Pero desde nuestras percepciones del valor, ella dice, eso es mucha plata. Desde mi perspectiva del valor, yo diría, pues eso no es nada, si tuviera la tecnología que tiene, la cámara, el procesador es un M1, Ella tiene la percepción de, te recibe llamada, toma foto, tiene WhatsApp, ¿qué más quiere? No estoy hablando que sea un caso típico, ¿verdad? O sea, no es que esto... No pasa entre... en este caso sí es solo un ejemplo, ¿cierto? Una ilustración. Pero fíjense que en realidad la diferencia viene no tanto por el valor en sí, sino por la percepción que yo tengo del valor que eso tiene. Entonces, de nuevo, para mí es conforme a la utilidad. Aquí sí va un ejemplo real. Por ejemplo, si yo miro una CPU, un aparatico que yo conecto a una computadora, eso es un cuadrito, para mí tiene un valor en relación a lo que me aporta en la velocidad, tiempo de trabajo, rapidez, no se traba, no tengo que comprarle. Pero ella ve una cajita y ella dice, tanto, por eso. ¿Cómo eso es tan caro? Otro, y este también puede ser un caso X, ve un bajo, una planta de bajo, ¿cierto? Dice, ¡guau! ¡Qué sonido tan espectacular que eso da! No, eso es la cosa más impresionante. ¿Cuánto? 2 millones, eso no es nada, eso está regalado.
La otra, esposa, dice, ¿qué? No, 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 no. Con eso vamos y venimos a Disney 2 veces. Fíjate que tienen un objeto, que tiene un valor, se supone objetivo en dinero, una representación en dinero, pero las percepciones son completamente diferentes. Con eso es con lo que nosotros tenemos que lidiar, con nuestras percepciones acerca de lo que es valioso. Ahora, ¿de dónde vienen esas percepciones del valor? Bueno, hay muchas fuentes para esa percepción del valor. Nosotros aprendemos esos valores de la familia, de la iglesia, de la educación, de nuestras experiencias pasadas, de la influencia de otros. Si ambos son creyentes, sus valores son similares en muchas maneras. Nuestra percepción acerca de ciertas cosas va a ser la misma en muchos puntos, pero como cristianos y que batallamos todavía con esta naturaleza pecaminosa, todavía también somos influenciados por aspectos externos a nuestra vida, pasados, de nuestro entorno, de nuestra cultura, de nuestra familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a distorsionar nuestra percepción de las cosas y va a asignarle un valor desde esa perspectiva, desde nuestra experiencia, y es allí donde comienza el conflicto. Y yo voy a ilustrar esto, voy a tratar de hecho, estoy tratando de que cada vez que voy a usar una ilustración de nuestro matrimonio, le pido permiso a mi esposa para que ella me diga, mira, eso no lo vas a decir, esto sí, esto no. Pero anoche estábamos hablando sobre esto y yo le decía, ¿tú recuerdas alguna situación en la que los dos hayamos tenido percepciones diferentes en cuanto al valor de las cosas? Y la respuesta de ella fue, Hay muchas situaciones en las que ella tiene una percepción del valor y yo tengo otra. Ahora, ¿de dónde proviene eso en nuestro caso? Allí es donde está el asunto. Y empezamos a analizar cuáles son las cosas que nos informan a ambos sobre lo que tiene o no tiene valor. Mi esposa estudió en una universidad privada, yo estudié en una universidad pública. Ella en la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS. Ella suma cum laude, yo suma dificultad. Y cuando nosotros hablamos, cuando ella empieza a contar historias acerca de cómo era su vida universitaria, ella dice, yo salía con mis amigos y mi papá me daba una merienda de 20,000 pesos para la semana. Y yo, 20,000 pesos para la semana. Con eso yo comía, me transportaba, me divertía, me recreaba. 20,000 pesos por un mes. 10,000 diarios. 50,000 a la semana. 10,000 diarios. 50,000 a la semana. Habían situaciones en las que yo debía ir al cajero y yo sacaba 50,000 pesos para el mes. Y lo tomaba ahí, porque eran 50,000 pesos. Era una caja de huevo, un huevo al día para el mes, y 2 salchichones grandes. Y eso me llevó a mí al punto de entender que lo que le daba valor o que el valor del dinero era la cantidad de comida que yo podía comprar con eso. O sea, 10,000 pesos, ¿cuánta comida puedo comprar con 10,000 pesos? Mi esposa, como tenía comida en casa, yo estudié en otra ciudad con muchas dificultades, etcétera, etcétera. Como ella iba y viajaba, le lavaban la ropa, no pagaba pensión, ella no estaba pensando en cómo 10,000 pesos le servían para comer. 10,000 pesos era el helado, la merienda, el transporte, el hablar con los amigos, el invitar a alguien, el ir a cine, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos casamos, adivinen qué. Ella tiene una percepción del valor y yo tengo una percepción del valor. Entonces mirábamos algo. ¿Cuánto vale? 100,000. Eso es un mes de comida. Y entonces, pero 100,000 pesos. ¿Tú ves?
O sea, aquí no estamos hablando ni siquiera de pecados, porque eso no es malo en sí. Ella no tenía la culpa de tener esa percepción del valor. Y yo, por supuesto, no era culpable de tener esa percepción del valor. Son las cosas que en la soberanía de Dios, Dios nos permitió experimentar. Pero tú te puedes imaginar cuántas dificultades nosotros tuvimos que sortear. Y creo que todavía seguimos sorteando, pero gracias al Señor con otro entendimiento, por situaciones como esas. No, eso no lo compramos. ¿Por qué? No, porque la comida. Entonces, cuando llegamos al matrimonio, nosotros llegamos con esas percepciones, con ese bagaje. Y necesitamos eliminar, en cierto sentido, en lo que nos sea posible, esas diferencias a fin de que podamos unificar una perspectiva del valor. O sea, el propósito del matrimonio y el dinero al fin y al cabo es que podamos también, como el Señor lo dice, ser una sola carne, incluso en nuestra percepción de lo que consideramos valioso. Ya ven por dónde va el desafío, ¿verdad? Mira que ni siquiera estamos hablando de tener o no tener. Ni siquiera estamos hablando de abundancia o no abundancia. Ni siquiera hemos llegado al punto de la administración, de cuánto se gasta y cuánto no. Porque si tú no defines qué es lo que tú consideras valioso o no, te puedes convertir en un tacaño en extremo o en un malgastador desaforado. Y si tienes una perspectiva distinta a tu esposa de lo que tiene valor, ya sea que seas un tacaño en extremo o un malgastador desaforado, va a haber conflictos, eso te lo puedo asegurar, y no pequeños. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Uno muy joven sabe cuánto vale 10,000 pesos. ¿Para qué sirven? Antes tal vez podías adquirir más cosas que las que compras ahora. Pero aquí está la fricción. Sus valores financieros son principalmente intuitivos. Estos valores implícitos serán explícitos en su matrimonio. Toda esa percepción que nosotros tenemos, tarde o temprano, se va a hacer explícita en el matrimonio. Y a medida que los diferentes valores entran en conflicto uno con el otro, crean tensión en la relación matrimonial. Ay, sí, pastor, ya dio el diagnóstico, ya sabemos que eso está mal. ¿Cómo resolvemos ese problema? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el punto en el que nosotros llegamos a decir, ok, sí, tenemos percepciones distintas del dinero? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, la solución simple es crear un conjunto de valores o un sistema de valores comunes. Vamos a, dentro de todo lo que nosotros consideramos valioso, a encontrar cuáles son las cosas que los dos podemos considerar que son valiosas y que tienen el mismo valor para nosotros. El esposo y la esposa necesitan operar en mutuo acuerdo sobre los valores financieros. Y ahora usted preguntará, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo yo puedo llegar a un punto en el que mi esposa y yo tengamos acuerdos acerca de lo que consideramos valioso o no a nivel financiero? Bueno, la respuesta es estableciendo un presupuesto familiar. Ahí es donde llegamos al punto del presupuesto familiar. Estableciendo un presupuesto familiar. Y ojo, que no estoy hablando solo del documento en Excel con ingresos y gastos. Estoy hablando de un presupuesto real en el sentido en el que estamos de acuerdo en que en esto es en lo que vamos a invertir el dinero que Dios está proveyendo. Es presupuesto familiar en el sentido del concepto, más allá de si tiene o no la posibilidad de desarrollarlo a nivel técnico, eso lo veremos en la clase que viene, es necesario, sea de manera explícita o sea de manera implícita, es decir, sea que tengas un documento en Excel bien desarrollado, hecho y firmado por un contador, o sea que simplemente estén de acuerdo acerca de lo que compramos esto. Sí, no, tú sabes que sí. Ese presupuesto implícito, eso debe existir, tiene que estar en un matrimonio. Al establecer un presupuesto familiar, sus valores intuitivos, es decir, lo que usted percibe
por inercia, porque por reacción, empieza a ser examinado con cuidado. Son cuestionados, son acordados. Mira, eso es un mes de comida, sí, pero acuérdate que no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, nosotros no podemos salir a comer desnudos, por ejemplo. Entonces tú no puedes pretender que todo lo que entra aquí se mide en función de comida, porque también nos vestimos. Además tenemos hijos que les crece el pie una talla por mes. Entonces hay etapas en las que uno dice, mira, nuestros hijos necesitan ropa. Y uno no ha comprado la muda y ya se le quedó. Pero hay etapas en las que eso se estabiliza y uno dice, ok, ya empezamos a ser un poquito más holgados en eso, pero las necesidades siguen estando ahí. Una queja frecuente en muchos matrimonios, por supuesto, no en esta iglesia, gracias al Señor, es que tú solo trabajas para pagar arriendo y comida, más nada. Y el esposo, con su sistema de valor, dice, ay, ¿qué más quiere? No es de eso de lo que se trata la vida. Mientras tengamos techo y tengamos comida, no es eso lo que dice la Biblia. Y le tira su ladrillo ahí. Teniendo sustento y abrigo, estemos tranquilos con eso. Falta de contentamiento el tuyo. Situación externa, ¿verdad? Eso no pasa aquí. Y la esposa, ¿verdad? Que cuando le sacan la Biblia, dice, bueno, pues ya que me voy a pelear. Claro, ¿qué espiritual voy a hacer yo? Pero no te digo nada. Y entonces eso va causando resentimiento en el corazón. Y en la noche no hay intimidad, y al día siguiente hay enojo, y después ella reacciona contra la mamá de él, y contra el papá, contra el tío, contra la familia, y uno dice, ¿pero qué es lo que te está pasando? Y dice, no sé qué es lo que me pasa. Pronto aburrido estos días. Pero al final lo que hay es un problema de diferencia no resuelta que surgió por una percepción equivocada y por no tener una meta común acerca de hacia dónde debe ir el dinero. Deben hacerse esa pregunta realmente. ¿Qué es lo que valoramos mutuamente? ¿En qué estamos de acuerdo? Si encuentran que solo están de acuerdo en una sola cosa, que hay que pagar la energía porque si no la cortan, bueno, por algo se empieza. Pero empezar a establecer cuáles son esas cosas que valoramos mutuamente. Su presupuesto familiar es una forma primaria de dar expresión a lo que es importante para ambos. En el presupuesto establecemos lo que es importante para ambos. Ahora, si hay pelea incluso para elaborar el presupuesto familiar, usted necesita consejería urgentemente. Porque si ni siquiera hay acuerdo para definir hacia dónde deben ir los recursos, muy probablemente habrá otras cosas que revisar internamente. Recuerde que uno de los objetivos del matrimonio, de nuevo, Génesis 2:24, es que los dos sean ¿qué? Una sola carne. Y eso no solo es en relación a la intimidad o a la unión íntima, sino a la unión emocional, como ya la hemos visto, a la unión espiritual, en el sentido de que representan la unión de Cristo con su iglesia, pero también su unión en cuanto a lo que ellos consideran valioso. Eso es sinónimo de armonía, de unidad. Una forma en la que un esposo y una esposa encuentran armonía y unidad es en el entendimiento de que tienen puntos en común. Eso es lo que significa, como dicen los gringos, estar en una misma página. Estamos en la misma página. Tener acuerdo mutuo en cuanto a un plan trazado. Ahora, eso puede aplicar a varias áreas del matrimonio, ya lo hemos visto. Necesitamos estar en común acuerdo en la crianza, necesitamos estar en común acuerdo acerca de lo que pensamos sobre el matrimonio, las metas profesionales, dónde nos vamos a congregar, cómo vamos a servir. Pero lo que estamos viendo en la lección de hoy es que eso debe estar implícito, esa unidad también en nuestras finanzas.
Una vez más, tener un presupuesto es crear un mutuo acuerdo sobre un conjunto de valores, y yo espero que ya esa expresión conjunto de valores esté más o menos clara, que guíen sus ahorros y hábitos de gasto en el matrimonio. Necesitamos, ojalá puedan repetirse eso como matrimonio, necesitamos, esposo y esposa, definir un sistema de valores mutuo, es decir, llegar a un acuerdo acerca de lo que consideramos que es valioso en el mismo sentido para poder definir cuándo ahorramos y cuándo gastamos, cuándo nos endeudamos, cuándo no nos endeudamos, cuándo compramos, cuándo no compramos. No habrá conflicto en el matrimonio sobre el dinero cuando eso sucede, ya sea que llegue un excedente, ¿verdad? Una bendición que llegó, que no esperaban, ya sea porque le dieron las primas y los retroactivos y todo eso llegó mucho más grande, no lo esperaba, ahí no hay preocupaciones. Como ya tenemos un sistema de valores comunes, nosotros sabemos eso para dónde va. No vamos a armar una discusión por eso, porque eso ya lo hemos establecido. Ahora, tal vez tengamos que replantearlo en el camino, lo haremos juntos. Tal vez en el momento tengamos que replantearlo, lo vamos a hacer juntos. Pero cuando se tiene eso en mente, ya eso deja de ser un conflicto. Por otro lado, no va a haber conflicto cuando se ha adoptado un sistema de valores comunes, cuando tengan que apegarse a gastar cuando hay necesidad y a priorizar. Es decir, ustedes van a saber qué hacer cuando hay en exceso y ustedes van a saber qué hacer cuando no hay. Porque van a saber qué pueden quitar de ese presupuesto que no es prioritario y van a estar de acuerdo en decir, mira, nos vamos a quedar con esto y con esto. Entonces, y no va a haber arreglo de pelo, no, por ahora no va a haber arreglo de pelo. Porque, como tú puedes ver, esto es lo que tenemos, ¿cierto? Y yo, no, pero quita 2 comidas ahí y pon mi arreglo de pelo el viernes, porque eso no. Ayunamos los lunes y los miércoles. De nuevo, caso hipotético. Sí. Vamos bien hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hemos establecido? Número 1, que el asunto del dinero es un asunto espiritual. Número 2, hemos establecido la necesidad de un presupuesto familiar y estamos explicando por qué. Porque necesitamos tener un sistema de valores común. Es decir, necesitamos tener uniformidad en la manera en que percibimos el valor de las cosas. Y es posible que no tengamos acuerdo en todo, porque de una u otra manera la percepción, por ejemplo, de nuestras amadas hermanas sobre los zapatos seguirá siendo distinta a la nuestra. Muy probablemente nosotros con 3 pares de zapatos tenemos para 6 años. Pero debemos entender que dentro de ese sistema de valores hay cosas en las que probablemente yo no esté percibiéndolas de la misma forma, pero puedo tener la comprensión para saber que ese tipo de cosas son permitidas. O que hay por lo menos posibilidades para ese tipo de licencias. Entonces, vamos a ver ahora quién debe encargarse de eso. ¿Quién debe encargarse del presupuesto familiar? El liderazgo de las operaciones del día a día. ¿Quién? Ahora, yo sé que ustedes dirán, en obediencia a todo lo que hemos visto a lo largo de esta serie, pues hermano, pues ya usted sabe, la mujer. El hombre, de acuerdo con lo que intuitivamente decimos, mira, Dios hace responsable al hombre. Pero vamos a ver el porqué, no tanto de tiene que ser así ya, vamos a ver el porqué. Si Dios bajara ahora mismo, un hipotético, y no para arrebatar a su pueblo o llevarlo consigo a la eternidad, sino para pedir cuentas, ¿a quién llamaría primero para saber cómo va el presupuesto? ¿A quién creen ustedes? Al hombre. Cuando el Señor se paseó en el huerto, a Álvaro.
Cuando el Señor se paseó en el huerto, ¿quién había tomado primero del fruto del árbol? Eva. Pero el Señor, ¿a quién llama? Adán, porque a Adán se le dio el liderazgo. Y el liderazgo implica responsabilidad. Entonces él debía dar cuenta por la manera en que él estaba administrando eso. ¡Wow! Ya se nos fue el tiempo. Bueno, está bien. Entonces, entendemos que ¿a quién llama el Señor? Al esposo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el esposo tiene el liderazgo espiritual del hogar. Y bueno, nosotros sabemos que eso se extiende también a la iglesia. Y aunque ambos tienen que dar cuenta a Dios sobre cómo manejan todo, es decir, eso no es como que, sí, entonces yo voy a coger todo lo que es de mi esposo y me lo voy a gastar en lo que yo quiera, porque al final él es el que va a dar cuenta. No, eso no es lo que está diciendo la Biblia. Todos vamos a tener que dar cuenta, pero acerca de cómo manejamos el matrimonio, y eso incluye la finanza, el esposo dará cuenta definitiva de la administración de sus finanzas familiares. Yo creo que eso no debería tener conflicto entre nosotros. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Qué es entonces lo que significa el liderazgo en la finanza? Vamos a ir rápido por esta sección para que el tiempo nos rinda. Significa que el esposo debe liderar a la pareja para hacer un presupuesto familiar. Yo voy a decir eso otra vez para que no suene tan rápido y que no se asimile, por lo tanto. El esposo debe liderar a la pareja para hacer un presupuesto familiar. Eso significa que el esposo y la esposa hablan y construyen juntos ese presupuesto. Note que dice liderar a la pareja. No es como que, espérame aquí que ya vengo. Voy, me siento en el centro comercial un ratico, me tomo un café, me voy a gastar en esto no lo vamos a comprar, esto se va mucha plata aquí. Mija, aquí está el presupuesto familiar que vamos a hacer, así que lo acatas. No, él lidera el proceso. Y en ese proceso hay una comunicación que está sucediendo en la que ambos están contribuyendo. Si eso no está ocurriendo, es responsabilidad definitiva del esposo hacer que eso ocurra. Si no está ocurriendo que hay un presupuesto en casa, es responsabilidad del esposo hacer que eso ocurra. El esposo lidera a su esposa, segundo punto, sobre tener un tiempo regular donde la pareja revise sus finanzas y hablen sobre cómo les va y los ajustes que necesitan hacer. Como esto es un trabajo en equipo, los esposos dan cuenta. Son responsables, pero al mismo tiempo dan cuenta. Una de las cosas en las que muchas veces fallamos en nuestro liderazgo es que las finanzas resultan ser un ejercicio secreto y las esposas tienen que adivinar cuando no hay plata. Llegó, buenas, no hay. Mejor no digo nada. ¿Cierto? Pero eso no debe ser así, porque debe haber una comunicación en la que, mira, estamos llegando al tope. Ok, listo. Bueno saberlo. Mira, entró. Ok, perfecto. Bueno saberlo. Y hacer esas revisiones periódicas. El esposo lidera manteniendo el presupuesto, lo cual significa que si no se está cumpliendo el presupuesto, él es en última instancia responsable de los recibos que lleguen y de las cuentas que no se paguen. Cuarto, el esposo lidera motivando a la pareja para los planes futuros como la inversión en el retiro, donde se cotiza, la educación, cómo se invierte. Ojo que digo, lidera motivando a la pareja. Aquí no hay autoritarismo de ninguna clase. Hay un proceso de liderazgo que es muy diferente. Cuándo compramos, cuándo invertimos, cómo hacemos, ¿verdad? No quieres un día llegar con la noticia de que, mija, nos quedamos sin ahorro. Y eso, compré unas acciones de Netflix y se cayeron. Estamos quebrados. Todo, hasta el ahorro de la Universidad de los Pelados. Pero es que, no.
Son cosas que se planifican juntos. Y digo esto especialmente en ese contexto donde tengo un celular, le aparece cada ratico la promoción de invierte, compra Bitcoin. Yo no estoy diciendo si eso es bueno o malo, cada uno hará la evaluación acerca de eso. Pero ojo, si tú vas a tomar decisiones de ese tipo, asegúrate que son decisiones que estás tomando junto con tu esposa. El esposo actúa como el proveedor principal del hogar. Si no hay comida en la mesa o techo sobre su cabeza, es responsabilidad del esposo asegurarse de que esa y otras cosas ocurran. Por supuesto, entendemos que algunas situaciones puedan llegar a suceder, especialmente en un mercado laboral tan complejo como el nuestro, en el que por un tiempo el esposo se quede sin trabajo y la esposa tal vez con algunas habilidades pueda proveer. Pero entendemos que son medidas de contingencia, no es el diseño del Señor que el hombre se quede como que cuidando a los niños todo el tiempo, mientras ella se ocupa del trabajo. Si eso ocurre, entendemos que hay algo que hay que ajustar. Puede ser útil, si especialmente matrimonios jóvenes que no tienen hijos están construyendo un presupuesto. Puede ser útil en el caso de que se quieran complementar algunas finanzas, siempre y cuando eso no implique el descuido de la vida matrimonial, etcétera, etcétera. Aquí no estamos hablando de que está prohibido que las esposas deben trabajar. Por supuesto que no. Lo que estamos diciendo es que sí está prohibido por las Escrituras que los esposos no lo hagan. Porque es a nosotros a quien se nos dio principalmente esa responsabilidad de ser los proveedores de nuestra casa. Bueno, la Biblia también dice que el que no trabaja, que no coma. Y que el que no provee para su propia casa, ¿qué? Es peor que un incrédulo. Así que si alguien tiene algún problema con eso, tendrá que discutir con el apóstol Pablo y la veo bien difícil. De nuevo, situaciones excepcionales son excepcionales. Asuntos en los que a veces se deben intercambiar ciertos roles por alguna condición. Son excepcionales, pero no pueden convertirse en una regla dentro del matrimonio. No es lo que como Dios diseñó las cosas. Nos quedan 3 minutos. El liderazgo no significa que el esposo tiene que hacer todo por sí mismo. El esposo y una esposa, me encanta esta palabra, son un equipo. El esposo y la esposa son un equipo, me encanta. Ahora, escríbala ahí. Mi esposo y yo somos un equipo. Eso es lindo. Somos un equipo. Aunque el esposo tiene la última responsabilidad por las finanzas familiares, ambos pueden trabajar juntos para hacer las cosas y llevarlas a cabo. Ambos. Si la esposa tiene antecedentes y habilidades en algunas áreas sobre el manejo del dinero, no hay ningún problema en que tú puedas, junto con ella, dirigir ciertos aspectos. ¿Cierto? No, mi esposa trabajó como planeadora financiera del Banco Interamericano de Desarrollo, pero en la casa yo soy... No, aprovecha eso. ¿Cierto? Tú no puedes como que tú te me sientas ahí. No, porque somos un equipo. Si tiene habilidades en inversión porque trabaja tal vez en el mercado inmobiliario, deja que esta decisión de esa compra de la casa la tomo yo, usted se sujeta. No, pero ¿cómo tú vas a desaprovechar eso? Mira, ¿tú qué opinas? Profesional y matrimonialmente. Y uno tiene que ser humilde y entender que estoy en el entorno de un equipo tomando decisiones precisamente como equipo. Hay áreas en las que yo definitivamente no soy bueno, como comprar ropa, por ejemplo. Entonces yo lo que hago es, yo salí de eso, compra. Si quedó grande, corto, tú cambias. No que tú reclamas. No que no tengo nada que ver. Más, yo todavía pregunto los sábados en la noche, mami, ¿qué me voy a poner mañana? Y yo no siento que hay un ejercicio de gobierno sobre mi vida en esa área. Es simplemente que yo reconozco que tal vez mi percepción modística
de apariencia es menos fina. No hay nada de malo en eso. Porque siendo un equipo yo puedo reconocer cuáles son mis debilidades, pero también cuáles son las fortalezas de mi equipo, de mi compañera de equipo. Así que eso creo que es un punto que nosotros podemos considerar. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? Imagínate que de repente mi esposa está con los niños en el centro comercial y vio una promoción, 2 por 1. Y entonces ella dice, oye, esto se ve bien, porque comparando las dos salen a menos de la mitad del precio, el mes pasado estaban casi al doble, esto se ve bien, creo que es una oportunidad aquí para surtir a los pelados. Como si nada hubiera pasado. Ella decía, debería tener la capacidad general para gastar en esa categoría. ¿Cómo puede saber ella si hay disponibilidad para eso? Si no tenemos un presupuesto común. O sea, ¿cómo podría saber ella que eso es algo que ella puede aprovechar? Si no, puede ser que en ese momento no sepa, pero ella debería estar también en la confianza de poder llamar o mandar un mensaje y decir, mira, está esto, tenemos para esto, sí, dale para adelante, ok. A eso ayuda el poder tener un presupuesto común, porque ella entiende que eso es algo que se puede aprovechar, que se necesita, que está dentro de los rubros del presupuesto y que va a representar un ahorro, en cierto sentido. Y ella puede tomar esa decisión basada en esa información que tiene. Para eso ayuda el presupuesto. Si estamos operando en la misma página de las finanzas familiares, eso debe ayudarnos en situaciones como estas, porque las decisiones de compra de mi esposa estarán informadas por nuestro mutuo acuerdo de valores que hemos creado en nuestro presupuesto familiar. Estamos pensando lo mismo, avanzando lo mismo. Tú estás sola, pero si yo estuviera contigo, lo comprarías igual, porque básicamente estamos en la misma página. Síntomas de que se necesita acuerdo mutuo en el sistema de valores. Si tienes que esconderte de tu esposo o de tu esposa para gastar, bandera roja. Si no estás dando cuentas o tu esposa no tiene idea de deudas o cosas que tú has adquirido que sabes que son un compromiso, que sabes que tienen que pagarse mensualmente, bandera roja. Si están sucediendo gastos de consumo que a menudo están generando conflictos y desacuerdos, palabras como ¿y eso para qué? ¿Se necesitaba eso? ¿Por qué compraste eso? Bandera roja. No se está teniendo un sistema de valores común. Si hay dudas acerca de si lo que se está ahorrando es suficiente o si los planes para el futuro no están siendo los apropiados, si no hay acuerdo y certeza, bandera roja. Mira, necesitamos sentarnos y ponernos de acuerdo si vamos a ahorrar o no vamos a ahorrar, si vamos a comprar no vamos a comprar, si vamos a invertir no vamos a invertir. Si te sientes tentado a tomar decisiones, incluso pasando por encima del desacuerdo de tu esposa o de tu esposo, banderita roja. Necesitamos sentarnos y trabajar en un presupuesto común. Así que, si estás, por último, adquiriendo deudas ilegítimas, vamos a hablar de eso la semana que viene, para subsidiar gastos no necesarios, bandera roja como la de Barranquilla. Vamos a comprar esta ropa con la tarjeta de crédito. Espérate.
A menos que eso te vaya a representar un ahorro en el tema de la cuota de manejo y algún descuento por el que te den, perfecto. Pero si estás acudiendo a deudas para subsidiar gastos de consumo no prioritarios, bandera roja. Necesitamos establecer un sistema de valores común. De nuevo, la próxima semana vamos a hablar acerca de cuáles son esas deudas legítimas, cuáles son las deudas ilegítimas y por qué. ¿Cuándo podemos considerar un crédito? ¿Cuándo no? Vamos a ver algunos aspectos prácticos de cómo calcular las tasas de manejo junto con las cuotas de manejo junto con las tasas de interés y ver que a veces muchas de esas decisiones que tomamos en cuanto a créditos terminan siendo decisiones necias y desesperadas, resultados de una mala planificación. Y vamos a ver también cómo podemos trabajar en términos prácticos en un presupuesto familiar que pueda unificar un sistema de valores, si así el Señor lo permite. Así que lo esperamos la próxima semana para la clase número 15 y continuar hablando de este emocionante tema, el dinero y el matrimonio. Señor, gracias, Padre, por este tiempo, gracias por enseñarnos, por hablarnos y gracias por mover nuestra mente y nuestros pensamientos, Señor, a esta necesidad de poder establecer un sistema de valores común, que como esposos podamos ser uno, incluso en la manera en que pensamos acerca del valor de las cosas. Muchas veces, Señor, somos informados por nuestras experiencias pasadas, por la cultura, por las cosas que nos rodean, y terminamos, Señor, teniendo expectativas equivocadas, y eso trae diferencias dentro del matrimonio, a veces profundas. Señor, te rogamos que nos sigas dando sabiduría por medio de la Escritura para que podamos seguir siendo edificados en tu palabra y en tu verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.